Bien, ¿qué tal? Bienvenidos este lunes 19 a su espacio en la 89.5. Su servidor Teodoro Rentería. Bien, pues continúan los dimes y diretes. Se acerca esta etapa de la contienda electoral para seleccionar senador. Y como es lógico, pues los partidos políticos andan con todo, ¿no? Y en la búsqueda de cualquier oportunidad que le signifique mejor competencia. Ya platicamos desde la semana pasada esta decisión de el INE, en donde dice que si Acción Nacional y PRI juegan de manera conjunta, deberán de lanzar candidata, es decir, irán por el tema de género. El asunto ya fue reconvenido a través de un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo hizo el PAN, y estaremos atentos para saber cómo avanza el asunto. Pero fíjese, antes de arrancar la contienda para el Senado, damos cuenta de que de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Acción Nacional, Morena, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y PRD, todos vulneraron esta ley. Es decir, sobre el marco normativo que indica difundir tanto en sus páginas de Internet como en la Plataforma Nacional de Transparencia su información. Prácticamente ninguno de estos institutos que están considerados como sujetos obligados para difundir su información, porque reciben recursos públicos, no lo hicieron, por lo menos con la transparencia y con la normatividad vigente. El artículo 67 de esta ley dice que deberán de ponerse a disposición y mantenerse actualizado en los respectivos medios electrónicos, marco normativo, estructura orgánica, facultades, metas, objetivos e indicadores, pero también directorio, remuneraciones, gastos de representación y viáticos, números de plazas, contrataciones por honorarios, declaraciones patrimoniales, presupuesto asignado, informes del ejercicio trimestral del gasto, publicidad, resoluciones y laudos, entre otros muchos aspectos. En el caso del artículo 77, cuando se habla de partidos políticos, además, se debe de tener publicada y actualizada el padrón de militantes, sus acuerdos y sus resoluciones, sus convenios con asociaciones civiles, contratos, minutas de sesiones, responsables también de las finanzas. Y en el caso de las organizaciones sociales adherentes, es decir, aquellas que se suman a los partidos políticos, deben de publicarse y mantenerse actualizados los montos de cuotas aportadas por militantes, montos autorizados de financiamiento privado, aportantes de precampañas y campañas, tiempos de radio y televisión, documentos básicos y plataformas electorales, directorio tabulador, currículum de candidatos y dirigentes, así como convenios de coalición. Y también se deben de transparentar las convocatorias para la elección de sus dirigentes o candidatos, responsables de procesos internos, informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario y recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, resoluciones de los órganos de control, montos de financiamiento público mensual, descuentos por sanciones. Pero además, fíjese todo lo que le estoy diciendo, difundir el estado de su situación financiera y patrimonial, su inventario de bienes muebles, la resolución de órganos disciplinarios, una vez que estos hayan causado estado, es decir, estén fijos, representantes ante la autoridad electoral, mecanismos de control y supervisión en procesos de selección de candidatos y resoluciones que dicte la autoridad electoral respecto a los informes de ingresos y de gastos. Está comprobado, y esto es lo que se ha dicho, que prácticamente todos los partidos en la entidad, en Tamaulipas, eluden o en su caso no actualizan sus obligaciones de transparencia, siendo que solamente lo hacen en aspectos aislados y con eso intentan engañar a la autoridad. Se revisaron las páginas web
Y, por ejemplo, el PRI presenta información del 2015 al 19, pero principalmente del 17, cuando la ley ordena difundir información actualizada. Acción Nacional presenta una situación similar y cuando hay links, es decir, enlaces, la mayoría no se pueden descargar. Morena solo tiene las listas de registros de candidaturas, acuerdos y avisos de los procesos electorales del 18 al 19. Movimiento Ciudadano tiene información principalmente del 21 y en algunos casos hasta el primer trimestre del 22, pero no desglosa los temas como se los comentamos. El Verde solamente tiene información a nivel nacional, mientras que el PRD está en el mismo caso. El PT solo se limita a enlazar la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI, en donde la información tampoco está actualizada. El asunto es que la sanción es menor. Y por ello es que no les interesa a los partidos políticos el mantener esto actualizado, simple y sencillamente porque no existe precisamente una sanción que pueda poner en riesgo su candidatura o su registro. Por cierto, ha quedado también manifestado y aprobado, en este caso por el Instituto Nacional Electoral, porque es un tema federal, que aplicará el programa de resultados electorales preliminares, el PLEP, para que con esto haya igualmente un ejercicio más democrático, por lo menos de protección democrática, diría yo. Amador, te escuchamos. Adelante, por favor, y bienvenido. Y bueno, seguimos en esta cuestión de las elecciones, Teo, donde el consejero del Instituto Nacional Electoral, INE, Martín Faz Mora, anuncia que las elecciones extraordinarias de Tamaulipas contarán con el programa de resultados electorales preliminares, el famoso PREP, que ofrecerán las tendencias del voto el mismo día de los comicios. Paz Mora, presidente de la Comisión Temporal de Seguimientos de Procesos Electorales Locales 2023, explicó que este acuerdo establece las condiciones que permitirán la operación del PREP con recursos propios del INE. Bien, esto es algo importante, por supuesto, y el PREP hay que recordar cómo funciona. Hay dos formatos que las empresas encuestadoras tienen para levantar censos en casillas. El exit poll, que es al momento de que sale un votante, se le solicita dar a conocer el sentido de su voto. Y con ese aspecto, lo que se logra es tener una tendencia hacia dónde se inclina el voto. Y la otra es, bueno, perdóneme, esa es la encuesta de salida. Y la otra es precisamente cuando se levantan los datos directamente de las famosas sábanas, es decir, de el resultado que cada casilla coloca en sus puertas. Entonces, tienen dos factores de alcance. La encuesta de salida tiene un margen de error mayor. Ya lo que se levanta directamente de números que se pueden advertir son los más cercanos a la realidad, con un margen de error menor. Eso es lo que en su momento refleja el PREP. Pero el PREP toma los datos hasta que ese documento que va con copia llega a la sede de donde se encuentra precisamente digamos, la instalación oficial de este programa de resultados electorales preliminares, que sin ser oficial, es decir, no tiene un peso probatorio ni mucho menos, se acerca mucho a la realidad y la ciencia estadística sí asegura que conforme se avanza en procesos de captura de datos, la tendencia obviamente marca un asunto que puede servir y es muy útil para el ejercicio democrático. ¿Quién va por el verde? Esto es importante, Amador, te escuchamos. Y todo está apuntando a que no haya alianzas
entre el partido Morena, entre el partido Verde y el PT. Pero bueno, vamos a dejarlo con el tiempo, esta cuestión de la alianza, hasta que ya sea oficial, pero uno de los que ya levantó la mano es Manuel Muñoz. Se registró en el CEN del Partido Verde Ecologista de México, va por senaduría. Luego de cumplir con todos los requisitos de la convocatoria que emitió el Partido Verde Ecologista de México para el registro de candidaturas en la elección extraordinaria del Senado de la República. Este pasado viernes, Manuel Muñoz Cano presentó su documentación ante las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México para ser el candidato que representará al organismo político victorense, que va en fórmula con Ricardo Espinosa Velázquez, un experimentado joven de Mante. Quiero informarles que he tomado la decisión de aceptar la candidatura para ser quien abandere el Verde Tamaulipas, porque me siento en el mejor momento de mi vida, ya que cuento con la capacidad y experiencia para buscar este honroso cargo. Esto lo expresa Manuel Muñoz. Y bueno, ya levantó la mano, ya está apuntado. De Morena todavía está en un proceso y todo indica que, bueno, van a ir cada uno como partido a esta senaduría, lo que para mí sería algo muy como estrategia política un poquito en desventaja, ya que aunque Morena haya arrasado en la gobernatura, recordemos que fue con la fórmula del Partido Verde y del PT. Esto le sumó para que fuera una victoria arrasante. Ahora bien, a la falta de estos votos, vamos a ver cómo se ve en esta elección extraordinaria. Bien. Hay otro tema bien interesante que es las campañas que durante la veda electoral los entes públicos pueden desarrollar. Claro que todo esto debe de justificarse, primero a través de la solicitud, que debe de ser antes de la fecha que establezca la propia autoridad, y después demostrar que las campañas tienen un peso eminentemente social y no promotor de actividades que pudiesen confundirse con propaganda política. De esta manera, se determinó, por ejemplo, en el caso de Altamira, que es el que más aprobaciones obtuvo, por ejemplo, puede promover los programas de cirugía de cataratas, el Camión de la Esperanza. Bueno, ellos pidieron, fíjense, cirugía de cataratas, Camión de la Esperanza, Hola 2023, brindis de fin de año, mañanera, entrega de apoyos alimenticios a adultos mayores y con discapacidad. Y solamente le fue aprobada la difusión del Camión de la Esperanza. Este camión lleva a mujeres mastografías y exámenes de Papa Nicolau de manera gratuita, y por ser un derecho a la salud y este ser constitucional, se les aprobó. En Reynosa, ellos pidieron 26 programas muy variados y le fueron aprobadas 6. Se criticaba mucho que Reynosa hubiese tenido tanta aprobación, pero bueno, pues presentaron 26 y 20 quedaron fuera, 6 quedaron beneficiados, 5 de ellos son directamente del sistema DIF y 1 de la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Cuernavaca. Hay, insistimos, otros municipios que pues yo creo que ni se enteraron, o sus alcaldes o sus asesores en esta materia jurídica no tomaron en consideración y les fueron rechazadas sus peticiones por extemporáneas. Y bueno, pues ni modo, esto es un asunto de derecho y aunque es un tema que nosotros siempre hemos considerado como una exageración, pues tenemos que dejarlo claro. O sea, mientras el INE
y sus reglamentos y las leyes establezcan esto de la veda electoral permanezca vigente, hay reglas que cumplir y no hay forma de abstraerse. Nada obliga a la autoridad electoral, y yo creo que se les debería de impedir, por la ley de transparencia precisamente, el que desactiven sus portales de internet. Y lo hacen. Y esto es extremadamente grave en perjuicio del derecho a la información, de la libertad de expresión, pero también en el sentido de que se aniquila prácticamente en la red, que hoy es un método indispensable de comunicación, lo que hace el gobernador, el alcalde, el diputado, el regidor, todo cuanto usted quiera. Bueno, hasta sus páginas personales las desactivan durante lo que se llaman procesos electorales, lo cual nos parece un tremendo absurdo. Regresamos.